Bueno, pues en el capítulo de hoy tenemos a Rafa Sarandeses, que es socio en Talengo, al cual sigo desde hace un montón de tiempo y tiene una newsletter que de verdad te digo que no es convencional, no es como las demás, y te tienes que suscribir o inscribir, llámalo como tú quieras, pero tienes que recibirla. O sea como fuere, tienes que recibir la newsletter de Rafa, que se llama No Solo Suerte. Es una auténtica joya y, bueno, yo la recibo y la espero con ansia todos los fines de semana, todos los sábados. Rafa, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí contigo. Bueno, lo primero es agradecerte que hayas aceptado la invitación, que hayas accedido a venir, porque de verdad te digo que yo cuando creo que es sábado o domingo la newsletter, ahora no Es recuerdo, el sábado, sábado por la ¿no? mañana. Sábado por la mañana. Sábados por la mañana. Yo el sábado por la mañana generalmente pues suelo salir en bici, voy a entrenar y tal y cual, y cuando vuelvo, que estoy aquí con los niños en el salón, con mis hijos y demás, me hago un café tranquilamente y lo primero que hago es abrir el email y estoy esperando a que me cargue el email de Rafa. Lo leo varias veces, generalmente ya te digo, con un café y muchas veces incluso lo dejo ahí y lo releo el domingo e incluso tengo una carpeta en mi email que no es coña, Rafa, que se titula, se llama Sarandeses. Entonces automáticamente la regla es el domingo, me lo archivo ahí. ¿Y qué pasa? Que así lo tengo todo a mano y de vez en cuando vuelvo atrás, miro, me sirve para mis podcasts, me sirve para email, me sirve para muchas cosas, para mi día a día. Y digo, joder, de esto habló Rafa fijo, voy a mirar, voy a buscar y lo localizo. ¿Cómo nace la idea de la newsletter, Rafa? ¿Cómo de repente un día dices, oye, esto le puede interesar a alguien? Pues mira, la verdad es que yo siempre he escrito para mí. Y tengo un montón de material que nunca se ha publicado y siempre, de alguna manera, me ayudaba mucho a pensar el escribir. Dice Paul Graham que uno no sabe lo que piensa hasta que escribe lo que piensa, ¿no? Y a mí me pasaba un poco eso y además pues soy lector compulsivo, entonces al final tengo 1000 subrayados y trabajaba sobre los subrayados. Y un día, pues en enero del 20, precisamente, empecé, ya escribía en inglés antes, tengo un perfil en Medium, en la plataforma de blogging medium.com, con mi nombre en el que bueno, pues tengo 2000 y pico suscriptores, es que escribía en inglés. Y llegó un momento en el que me di cuenta que en España no había mucha gente hablando desde la experiencia sobre temas de desarrollo profesional y reinvención profesional. Y yo que estoy aquí en mi sexta carrera profesional a los 45, pues dije, oye, ¿qué pasa si cojo toda mi experiencia, todo lo que he ido trabajando yo, todos estos contenidos, todo lo que he tenido que hacer para ir evolucionando profesionalmente hasta donde estoy y empiezo a transmitirlo en español? En vez de buscar una audiencia muy grande, pues cómo puedes buscar una audiencia a lo mejor más pequeña, pero que esté menos, pues con menos Sí. opciones, ¿no? Uh-huh. Así que decidí empezar a escribir en LinkedIn, empecé a escribir en LinkedIn en el 20. La verdad es que la recepción fue muy buena. En el 23 me hicieron lo que era antes la figura de influencer en LinkedIn, que ahora lo llaman Top Voices. Sí. Eh, y bueno, pues me di cuenta que no tenía un canal directo con mi audiencia y que además el formato post de LinkedIn pues tenía sus restricciones, pero luego la parte, el formato más largo de LinkedIn tampoco me encajaba y no quería además tener que depender de una plataforma de terceros para estar en contacto con mi audiencia. Entonces abrí un perfil en Substack, en la compañía de Uh-huh. newsletters, compré el dominio, nosolosuerte.com, lo vinculé y pues creo que fue en enero del año pasado, empecé a escribir, pensé un poco en un formato no demasiado largo, con 3 ingredientes, una pequeña reflexión, una idea útil y una cita, ¿no? Y un Uh-huh. poco lo llamé ese cóctel de 3 ingredientes para ayudar a la gente a hacer flexiones con el coco, ¿no? Siempre hacían analogía, como decía, y de alguna manera es la manera en la que uno empieza a escribir, ¿no? Hice la analogía de Andy Grove, que él decía que tu carrera es tu compañía, es tu empresa, ¿no? Nadie te puede... Estás compitiendo contra miles de empresas que son otros empleados en otros trabajos y tu carrera es tu responsabilidad. Y yo empecé a pensar, joder, los artistas ensayan, ¿no? Antes de las grandes obras, los deportistas entrenan antes de las competiciones. Nosotros somos profesionales del conocimiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros todas las semanas para ser mejor en lo nuestro? Y dije, oye, ¿cómo puedo preparar algo que de alguna manera sea tu dosis de flexiones, ¿no? Tu dosis de, oye, pues le voy a pegar aquí un apretón a mi coco, voy a obligarme a pensar. Y mi esperanza siempre es que los lunes por la mañana la gente vaya al trabajo pues un poquito más tuneada de lo que se acostó el viernes por la noche. Y ahí empezó todo, hasta hoy.
Bueno, te puedo asegurar que lo consigues, ¿eh? Por lo menos en mi caso, me suelo apuntar bastantes cosas para tener. Bueno, ahora hablaremos de tu carrera, pero no puedo pasar por alto ni evitar preguntarte por tu etapa como deportista profesional, porque corriste en la Fórmula 3, de hecho quedaste campeón de España. ¿Qué pasó? O sea, el objetivo era la Fórmula 1, entiendo, ¿no? Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, realmente qué fue lo que no pasó. Lo que no pasó es que yo tenía opciones. Era una persona, mientras que todos mis compañeros, yo me retiré en la Fórmula 3000, lo que hoy es la Fórmula 2 en 2002, por falta de patrocinio, no tenía pues los 4 o 5 millones que en aquel momento se pedían Ujú. para subirte como probador o como tercer piloto a un equipo de Fórmula 1. Y el problema que yo tenía es que yo tenía opciones. Yo estaba estudiando 2 carreras, las había dejado, pero siempre podía volver. Tenía la posibilidad de ir hacia atrás y hacer otras cosas con mi vida, mientras que la mayoría de la gente que tenía a mi alrededor compitiendo conmigo era esto. O sea, habían cortado todos sus puentes, esto tenía que salir. Y te das cuenta que muchas veces cuando hablan del compromiso máximo, ¿no? Del no tener opciones y tener que comprometerte a full con una opción, pues de alguna manera el tener opciones a mí me quitaba 1 o 2 décimas por vuelta. Claro. Y me di cuenta, llegó un momento y escribí sobre esto además hace algo de tiempo, que se me daba muy bien, pero que no estaba yo dispuesto a pagar el precio que suponía llegar a la Fórmula 1. Así que tomé la decisión de dejar el deporte y buscarme la vida por otro lado. Joder, con esta respuesta que me acabas de dar, yo ahora mismo pararía, te lo digo de verdad, me apuntaría un montón de cosas porque me acabas de responder a unas cuantas preguntas que tengo y me acabo de apuntar lo del compromiso máximo. Luego vuelvo sobre esto. Oye, aquí en Asturias, como bien sabes, obviamente somos muy fanáticos de Fernando Alonso. ¿Llegaste a coincidir en algún momento con él? Sí, de hecho, corrimos juntos la temporada, creo que fue en el 99 en la Fórmula Nissan. Teníamos buena relación, competimos, yo le gané alguna carrera, él ganó muchas. Bueno, pues mantuvimos siempre buena relación, luego nos encontramos en algún aeropuerto, ya él en Fórmula 1 y yo dedicándome al mundo de la banca. Y no hemos vuelto a hablar desde entonces, pero bueno, Fernando es un superclase, es una persona que además, yo siempre digo que Fernando no es necesariamente el tío más rápido a una vuelta hay gente muy buena, pero, pero es un corredor de carreras difícil de batir en igualdad de condiciones. Una persona que puede rodar en 1 o 2 décimas por vuelta toda la carrera con una agresividad, con una inteligencia, es un superclase. Bueno, es que yo también, relacionado con esto, ¿no? Lo interiorizo, ¿no? Y yo, que toda mi vida he trabajado en el sector financiero, en banca de inversión y demás, joder, siempre me ha frustrado mucho el creer que, joder, que yo lo hacía bien, que podía estar ahí, que podía ser uno de esos que pasan a la Fórmula 1, ¿no? Que podía estar en ese 1% de los mejores. Y a veces pienso a día de hoy, digo, joder, aquel es un CEO de éxito, tiene una empresa muy potente, es emprendedor muy famoso, yo qué sé, o incluso veo gente que tiene mucho éxito y que digamos lo ha logrado, ¿no? Que ha pasado de esa Fórmula 2 a la Fórmula 1. Y a mí eso muchas veces me frustra, porque muchas veces al final lo que pienso es, oye, es que no siempre gana el mejor, ¿no, Rafa? Es decir, no siempre alcanza el éxito o ese 1% de los mejores el que mejor lo hace. Es que yo creo que hay que redefinir qué es ser el mejor. La gente suele pensar que para ser bueno en tu trabajo lo que tienes que hacer es hacer bien tu trabajo. Yo siempre digo que para ser bueno en tu trabajo el 50% es hacer bien tu trabajo. El otro 50% es marketing, es política, son relaciones personales, es capacidad de influencia, es posicionarte. Es muchas otras cosas que a la gente le da pereza y como a la gente le da pereza o directamente no sabe, se escudan en que mi trabajo es el que debería de hablar de mí. Y esa es una de las grandes falacias del desarrollo profesional. Eh, yo creo que al final la vida es compleja, las relaciones sociales son complejas, el mundo profesional es complejo y depende de variables complejas. Entonces, si tú eres una persona capaz de desenvolverte bien en un ambiente de complejidad y eres capaz de evolucionar de un sistema en el cual pues estás intentando que el mundo se pliegue a tus deseos y lo que estás intentando es conseguir tú encajar en el ecosistema en el que estás y tirar de las palancas que tengas y hacer el mejor uso de los recursos que tienes, cambia el paradigma, ¿no? Entonces, yo creo que ser el mejor, como digo yo en la newsletter, no es solo suerte, pero es que ser el mejor son muchas más cosas que hacer bien la tarea.
Y yo creo que ese es uno de los problemas que yo tuve en su momento en muchas empresas, que creía que era el que mejor hacía la tarea, pero no era el que realmente salía a disputar la Champions no pasaba, no llegaba ni a ser piloto de probador. Y eso, ostras, es una lucha y una frustración muy potente, ¿eh? Muy potente. Sí, es que ya te digo, el mundo del trabajo, el mundo de las carreras profesionales, cuando tú tienes una interdependencia con un montón de gente que tiene sus propios objetivos, pues tú tienes los tuyos, pero la gente a tu alrededor tiene los suyos. Es muy difícil que la gente te ayude a conseguir tus objetivos si tú no les estás ayudando a ellos a conseguir los suyos. Yo cuando he hecho coaching con ejecutivos, ahora estoy trabajando con un CEO de un banco, eh, la primera sesión siempre es ¿qué objetivos tiene tu jefe? ¿A quién reportas? ¿Y qué es lo que esa persona tiene que haber conseguido a final de este año? ¿Y cómo están tus objetivos ahora mismo alineados con lo que esa persona tiene que conseguir? Y a la gente se queda, le hacen los ojos chiribitas. Y digo, es que si no estás tú ayudando a otros, lo decía Zig Ziglar, ¿no? Tú puedes conseguir todo lo que tú quieras en la vida siempre y cuando ayudes a los demás a conseguir lo que ellos quieren. Cuando eso uno se lo aplica como máxima y aplica otra máxima de, como dicen los ingleses, ¿no? Full ownership. O sea, voy a ser absolutamente responsable de todo lo que me pase en la vida. Es decir, voy a desterrar la excusa y aunque soy responsable de que llueva hoy, soy responsable de que llueva hoy. Entonces, voy a hacerme responsable de todo aquello que yo creo que sí es mi responsabilidad y también aquellas cosas que a lo mejor no lo son, pero que yo tengo de alguna manera alguna posibilidad de posicionarme en una posición ventajosa para que esa circunstancia no me perjudique. Todas esas cosas hay que ponerlas en el mix. Al final es la máxima de lo que das es lo que recibes, ¿no? Sí, a ver, el karma yo creo que tiene incluso una explicación científica. Yo últimamente me he metido en la típica madriguera de conejo de la física cuántica y demás y tengo la sensación de que dentro de 100, 150 años estaremos hablando de cosas que nos pasan y que nos parecen cosas muy raras, ¿no? Muchas coincidencias como un evento científicamente explicable, ¿no? Eh, pero sí, efectivamente, al final hay que estar ahí, es que hay que estar ahí. Bueno, también trabajaste en Goldman Sachs en Londres, en banca de inversión. ¿Sabes que uno de mis libros favoritos es precisamente ¿Por qué dejé Goldman Sachs? No sé si lo leíste, pero me gustó muchísimo. Lo leí hace tiempo cuando trabajaba en Andorra. Y la pregunta es, ¿por qué cuando llegas a Goldman Sachs, en Londres y demás, que yo creo que es una de las mecas, ¿no? De que cualquier persona que quiera trabajar en finanzas o en el sector financiero aspira, ¿no? ¿Por qué realmente llega un momento que tiras de freno en mano y dices, no, o me voy a dedicar a otra cosa, o me voy del banco? Mira, Goldman para mí ha sido mi escuela. Es decir, he trabajado en muchos otros sitios después. No muchos, pero en algunos otros sitios, algunos muy buenos. Pero para mí Goldman ha sido un sitio que ha dejado impreso una marca muy importante, ¿no? Porque manejan una ética de trabajo, una manera de entender el mundo, una manera de aprovechar las oportunidades, de sacar el máximo jugo, de enfocarse en el cliente al 200%, que yo creo que ha configurado bastante de mi sistema operativo, ¿no? Goldman en su día fue un banco que me dio una posibilidad fantástica. Lo que ocurrió fue que llegó Morgan Stanley, que es otro gran banco Ujú. americano de inversión, y me ofreció una plataforma para desarrollar todo el equipo de Sur de Europa de divisa. Y hay veces que yo esto se lo digo muchísimo a candidatos a los que entrevisto para ciertas posiciones, ¿no? Mira, tú tienes bancos que son sexys y tienes posiciones que son sexys y no siempre coinciden. Tú puedes estar trabajando en un banco muy sexy, pero en una posición en la que no se está desarrollando tu carrera al máximo y al mismo tiempo puedes estar trabajando en un banco que no es necesariamente lo más de lo más, pero que te está dando la plataforma personal de crecimiento que te permite ir un paso más allá. A mí Morgan Stanley me ofreció eso, cuando Goldman no me lo podía ofrecer. Y confiaron en mí, lo montamos, lo hicimos muy bien. Y ese fue un poco el motivo, ¿no? Y a medida que he ido avanzando en mi carrera, muchas veces ha sido decisiones de ante la duda, siempre voy a elegir situaciones que me pongan un poco incómodo, que me saquen de la zona de confort y que me obliguen a crecer. Puse un artículo hace algo de tiempo en la newsletter que decía, llamadme loco, pero ante la duda he preferido eso en la esperanza, y la vida me va confirmando que eso es así, que muchas veces ese tipo de decisiones, cuando estás resolviendo la ecuación para, de alguna manera, o en favor de la variable del crecimiento, ¿no? Del Ujú. desconfort, del crecimiento, del reto,
acabas enfrentándote a problemas grandes que cuando los resuelves, la oportunidad de resolver otros problemas más grandes se presenta, ¿no? Y eso es lo que me ha empujado siempre en mi carrera, el salir de donde estaba en el momento en que estaba cómodo y buscar situaciones que me obligasen a hacer muchas flexiones. Bueno, yo relacionado también con Goldman Sachs, me llama mucho la atención y es una cosa que siempre comento. El CEO, David Solomon, es CEO de Goldman Sachs y además es uno de los, un DJ muy reputado por la noche, DJ Sol, ¿eh? Entonces, Sí. me llama mucho la atención, bueno, esas dos facetas profesionales y es que yo precisamente tengo varias facetas profesionales porque entre mi mujer y yo tenemos diferentes empresas, negocios, emprendimientos, todo familiar. Y ella tiene una marca de ropa deportiva, ropa de ciclismo, que, bueno, que vende en 6 países, que ha crecido, que obviamente demanda trabajo tanto suyo como mío, pero yo también tengo mis negocios y mis relacionados con las inversiones, tengo clientes a los que asesoro y demás. Al final, no sé si te habrá pasado, pero a mí llegó, sobre todo después de leer el libro de Solo una cosa, ¿no? De Gary Keller, muchas veces tengo esa frustración y ese choque interno de, ostras, y ahora que has dicho lo del compromiso máximo, ¿debería dedicarme solo a una cosa? ¿Debería de elegir? ¿Debería de quemar barcos y cortar puentes y centrar en solo una cosa? O, es decir, ¿siempre estaré con ese freno porque tengo plan B, C y D? Mira, no. Cuando hablo de compromiso máximo hay que entenderlo en su globalidad. Mira, yo de hecho tengo un artículo a medio hacer respecto de lo que se llaman las carreras portfolio, los slash careers que llaman los ingleses. Y Ujú. David Salomon es un gran ejemplo. Eh, Ahora se me está escapando el nombre de otro ejecutivo. ¿Cómo se llama este hombre? Sigal, puede ser. Bueno, ya se ha retirado, era un managing director de JP Morgan que, bueno, pues que era un banco de inversión muy reputado Sí, en Londres sí. y resulta que este señor además había ganado, no sé si eran 8 o 10 Grammys y había escrito 12 libros. Buah. Tenía una carrera portfolio en todo su sentido. Yo cuando volví de África, yo tenía mi actividad de coaching, daba clases en formato online en The Power MBA y en el Instituto de Empresa, en el Sí. IE. Trabajaba en Talengo, hacía una serie de cosas. Tenía una especie de portfolio career. ¿Por qué? Porque yo había decidido que esa fase de mi carrera lo que yo estaba era en modelo de exploración. No en modelo Ujú. explotación, estaba en modelo exploración. Oye, quería tener varias identidades, quería que mi identidad fuese una identidad múltiple. Yo soy un generalista de libro. Hay un libro fantástico que se llama Range de David Epstein, que a mí me puso un poco el corazón en paz, porque lo que demostró ese libro, y tiene muchísimos research por detrás, es que el mundo especialista de hoy al final va a ser de los generalistas, de la gente que es capaz de conectar puntos entre diferentes dominios, que es capaz de traer soluciones que se están dando en un dominio X a un dominio Y. Eh, Esa conexión de puntos no la puedes hacer si tú mismo no estás interesado en conectar campos diferentes. Entonces, cuando yo hablo del máximo compromiso con lo que tú quieres hacer, con la variable de la ecuación sobre la que tú quieres resolver. Si la variable es diversidad, compromiso máximo con esa diversidad. Obviamente con un límite, porque necesitas poder diversificar tu foco. Y hay mucha gente que tiene negocios muy pequeñitos que les va muy bien y que no quieren crecer porque han resuelto por no crecer y tener un negocio muy rentable. Hay gente que le apetece que su semana esté hecha de cosas pues que en su cabeza son sinérgicas, a ojos de otros a lo mejor no tanto, pero que le da ese chute de energía y esa complementariedad a la hora de poder dedicar su vida profesional pues a no necesariamente una sola línea vertical, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de compromiso máximo, hablo un poco como decía Dolly Parton, ¿no? Sé tú mismo y hazlo a propósito. Pues sé tú mismo, entiende qué quieres, reflexiona, escribe, piensa, qué es lo que te pide la vida, qué es lo que le pides tú a la vida, en qué eres bueno, qué problema quieres resolver, en qué tarro de mermelada quieres meter los dedos. Y eso lo tienes que configurar. Y cuando lo configuras, entonces el compromiso tiene que ser máximo, porque la carrera portfolio no sale si no tienes un compromiso máximo a hacer que funcione. Eh, a eso me refiero por compromiso máximo, a realmente saber lo que uno quiere y no dejarse distraer por todas las cosas que uno cree que quiere pero sabe que no quiere. Me quedo con la última frase, ¿eh? Que crees que quieres, pero realmente en el fondo dices, "Bah, estos zapatos no son igual de cómodos que lo que yo creía, ¿no? Y aunque los tengo que Mira, llevar puestos. hay una anécdota muy, muy famosa del piloto del avión privado de Warren Buffett,
Yo soy un loco de Warren Buffett, no sé cuántas miles de páginas me he leído Yo sobre el también, hombre, pero sí. estoy ahora terminando una de las 1000 biografías que hay suyas. Y él tuvo una conversación con su piloto, el piloto de su avión privado, y le preguntó al piloto, oye, ¿cuál es el truco para realmente saber qué quiero hacer en la vida? Y entonces Warren Buffett le dijo, mira, haz una lista de las 25 cosas que quieres hacer. Entonces el piloto, pues al cabo de unos días, le volvió y le trajo una lista de 25 ítems, ¿no? Pues esto, esto, esto. Entonces le dijo Warren Buffett, elige las 5 que más te resuenan, que más fuego te meten en el cuerpo, que más te importan, que más quieres de todas esas 25. Entonces eligió 5 y le dijo Warren, vale, pues las otras 20 son las cosas a no tocar bajo ningún concepto. No, no, no es que estén ahí, no, es que son las cosas que te tienes que prohibir dedicarles un solo minuto. Ahí es donde voy yo con el compromiso máximo. No tiene que ser 2, no tiene que ser una, pueden ser 5, pero tienes que saber tener muy bien un cubo a la derecha donde están las cosas que quieres y que quieres perseguir y a las que están en la izquierda, que son un poco como el brilli brilli, ¿no? Te llaman, tienes curiosidad, joder, si pudiese dedicarle un minuto y tal, pero has decidido que hay 4 o 5 cosas a la derecha que son las que tienen que ser. Las de la izquierda tienen que estar en una caja que pone no abrir bajo ningún concepto. Pues ya tengo mucho que hacer durante esta semana, ¿eh? Ya que, joder, madre mía. Es que además me pasa que mis hijos no saben, le preguntan en el cole, ¿a qué se dedican tus padres? O tu padre dice, mi padre a veces va de traje, otros días, el fin de semana, va por ahí a carreras de bicis, de ciclismo, de running. Entonces al final es como lo que tú dices, ahí fuera se ve como, hostia, este tío está loco, a este tío le va fatal, este tío no factura, por eso hace 1000 millones de cosas distintas y lo veo hablar de 1000 movidas diferentes, pero al final yo es que no paro de verle sinergias a todo, porque al final veo que la inversión con los mercados, con las empresas, el riesgo, es al final el que emprende y el que invierte, es en el mercado financiero, unas acciones, en un CFD, en lo que toque, al final está asumiendo riesgo. Es una gestión de riesgos, es una gestión de recursos y es una gestión al final, de elección, de como todos estudiamos, ¿no? La curva de utilidad, ¿no? Es decir, lo que te Total. reporta más utilidad. Entonces yo al final digo, joder, estoy contento, estoy a gusto, me gusta lo que hago y, oye, pues un día de repente igual te hablo de fondos de inversión, como hablamos de Charlie o de Warren, y otro día pues grabo un podcast con Rafa y me flipa. Entonces yo lo veo casi como que soy un privilegiado. Pero ahí fuera, en España, sobre todo en España y en Asturias, que es un sitio pequeño, es como que si tú no eres panadero y haces pan, no te puedes poner a hacer bombones ni helados, ¿no? Es muy raro. Yo creo que no sé si es español, si es social, si fuera de España se ve más, no, es algo más normal. Sí, es una lacra española. Yo que me he educado en un mundo muy anglosajón, tanto a nivel educación infantil y tal, y luego ya profesionalmente yo soy una persona educada en el sistema americano, a Ajá. todos los efectos. No, o sea, allí se entiende, allí se entiende. Y de hecho te diría más, em, mientras parezca que te estás divirtiendo un montón y que la gente no sabe muy bien lo que haces, pero desde fuera parece que es un juego para ti, algo estás haciendo bien. Pues eso es lo que me echan en cara mucha gente, es que no te lo tomas en serio. Digo, joder, al revés. Si es que nunca en mi vida me lo he tomado más en serio, pero es que me lo paso muy bien haciendo lo que hago. Pero ahí fuera lo ven como, no eres un tío serio. No, bueno, yo le diría, define tomarte las cosas en serio. Ellos te O sea, a dicen, la gente, a la gente hay que agarrarla, especialización, te dicen, Rafa. Dices, que yo soy ¿vale? Pues especialista. si quieres les mandamos a su casa 10 o 15 libros que de hecho demuestran que la especialización, de hecho la especialización temprana es de hecho detrimental en tu carrera. O sea, resta. Resta. Hay un estudio fantástico hecho sobre el paquete salarial de CEOs que son CEOs por primera vez durante más de 20 años, lo tengo en el libro, 25.000 paquetes salariales de CEOs, ¿vale? Ujú. De first time CEOs, de gente que es por primera vez es CEO en su vida. Bueno, pues los CEOs que llegan a esa posición por una vía más generalista versus aquellos que vienen por una línea más vertical, más especialista. Bueno, pues los que vienen por la línea más generalista tienen de media un paquete remunerativo un 20% superior a los otros. Buah, tela, Es así. tela. Es así. ¿Por qué? Pues porque han visto diferentes industrias, porque han visto diferentes posiciones, porque han estado en diferentes países, porque al final el ser humano resuelve problemas por analogía. Conecta
soluciones que están a la izquierda con problemas que están a la derecha. Si tú has estado en 7 industrias diferentes, fíjate, yo aplico en el método nuestro mi método de transición profesional, aplico la metodología Lean Startup Ujú. a la hora de explorar oportunidades, identidades beta profesionales que quieres explorar en el mercado, testearlas con tus clientes potenciales, que son tus posibles empleadores. Si tú coges el libro de Eric Ries, tienes la metodología, tradúcela a un proceso de career crafting o de hacer un poco tu identidad profesional y luego salir al mercado a testearla, y no es muy diferente. Pero si tú no tienes interés en entender qué están haciendo las startups para validar alternativas de negocio y hacerlas crecer y cómo eso puede aplicar a un proceso, porque al final tú ir con tu startup a una persona y que esa persona te invierta y a un cliente y que ese cliente te compre tu producto, no es muy diferente que ir tú con tu identidad profesional y buscar quién puede tener interés en contratarte a ti para resolver su problema. Es exactamente el mismo problema de fondo, pero nos empeñamos en ponerles trajes diferentes y hace que la gente se confunda. La gente piensa que son problemas diferentes cuando los problemas a los que nos enfrentamos todos los días no son más de 5 o 10. Lo que pasa es que vienen con túnicas de colores y nos confundimos y pensamos que son todos muy diferentes. Pero realmente si encontramos al final la esencia de las cosas, los problemas reales a los que te enfrentas todos los días son muy parecidos. Todos dependen de qué? Dependen de los incentivos, dependen de tu capacidad de persuadir, de hacer que la gente haga lo que tú quieres que haga cuando en teoría no está muy de acuerdo. Dependen de una serie de factores que se repiten, pero como vienen con ropajes diferentes, pues pensamos que son otra cosa. Ese es el gran problema, que no sabemos conectar los puntos y no sabemos quitarles el ropaje y entender la esencia de los problemas. Sí, hay como un poco de, hay como un gap ahí, ¿no? Entonces parece que cuando todo lo unes y lo consigues hacer ese nexo común entre esas ideas, esos conceptos y demás, como que descubres el camino, ¿no? Al final. Bueno, Exacto. Rafa, tú has ido pasando de diferentes, bueno, de diferentes puestos, de diferentes profesiones, diferentes países, diferentes, vamos a decir, momentos en tu carrera profesional y en tu vida, ¿no? Yo durante mucho tiempo me ha pasado también, he ido pasando en diferentes empresas, sectores, países, he ido haciendo un montón de cosas, montado negocios, vendido, he pasado de banco en banco, de país en país, bueno, un montón de cosas. Al final, siempre he pensado que soy un frustrado, es decir, nunca he encontrado mi sitio. A veces pienso y digo, joder, Borja, es que, ¿por qué no aguantaste? ¿Por qué no te quedaste en Andorra? Estarías viviendo, joder, mucho mejor, ganando muchísimo más dinero, no preocupándote de casi nada o bueno, de otras cosas distintas, ¿no? Y al final siempre tengo ese pain o ese sentimiento de culpa, ese lastre, esa ancla. ¿A ti alguna vez te pasó? Es decir, yo qué sé, cuando dejaste la Fórmula 2000 para pasarte a otro sector, cuando te fuiste a fundar la gestora de alto impacto, es decir, ¿en algún momento tuviste ese ancla ahí o esa bola de acero que vas arrastrando? Mira, la gente que me conoce bien lo sabe. A mí me preocupa bastante poco lo que piensen los demás. Ujú. Soy bastante inmune a eso y eso me ha permitido tomar decisiones que eran buenas para mí y que no necesariamente eran decisiones que se entendían bien desde fuera, ¿vale? Irme a África a fundar un banco de inversión, una gestora de capital riesgo basado en Impact Investing en África, cuando yo estaba en Morgan Stanley ganando una vida estupendamente bien, con ofertas para tener roles todavía más importantes en banca en Europa, etcétera, pues la gente dijo, oye, pero estás echando tu carrera a perder, o no, porque a día de hoy estoy en un sitio en el cual me considero un privilegiado y al que no hubiese llegado si no hubiese tenido la experiencia de vida, porque el cambio del mundo de la inversión y de la banca de inversión al mundo de las personas y las carreras profesionales lo hice gracias a Thirdway, gracias a la entidad que fundamos en África, donde yo era el Chief Operating Officer y donde monté un equipo con mis socios de 40 y pico personas en 5 oficinas. Si no hubiese tocado esa realidad y si no hubiese podido prototipar una identidad mía nueva en esa experiencia, hoy no tendría la riqueza de vivencias que puedo poner en valor a la hora de conectar banca de inversión con toda nuestra cadena de valor de estrategia de personas. Y eso es como el chiste, ¿no? Decía, buena suerte, mala suerte, ya veremos, ¿no? Pues igual. Entonces, al final, lo importante es lo que te decía antes, Borja, al final se trata de resolver la ecuación por la variable que es importante para ti. Si la variable que es importante para ti no es necesariamente el que la gente piense que estás en un sitio molón
de contar, o que la gente piense, o que tú ganes mucho dinero y lo que te importa es tener tu independencia, tu capacidad de decidir si un lunes hasta las 2 de la tarde no quieres trabajar porque quieres salir en bici, de tener la posibilidad de estar tocando un determinado mundo y un determinado producto de lunes a martes, pero el miércoles estar hablando de cosas completamente diferentes. Si eso es importante para ti, tienes que resolver la ecuación de tu vida en base a eso. Por eso para mí la pregunta más importante del coaching siempre es, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Tú qué quieres de verdad? Te puedes hacer a la idea la cantidad de gente que se queda 2 minutos callada cuando le haces esa pregunta. Gente súper potente, con carrerones, posiciones de muchísima responsabilidad, ganando auténticas fortunas. La gente no se para a pensar qué quiere y eso que quiere, cómo encaja con la persona que uno es. Y ese es el origen de todos los males. Que eso tiene mucho que ver también con conocerse a uno mismo muy bien, ¿no? Ahí es donde empieza todo. Eso lo decía Peter Drucker en Managing Oneself, uno de los grandes, grandes libros de... Peter Drucker fue bueno, pues el inventor del management moderno, el que fundó toda la corriente de management por objetivos, etcétera, etcétera, que luego llevó en el mundo tecnológico al mundo de los OKRs, ¿no? Era un visionario, era un señor que tenía que haber vivido hoy, no en los años 50. Y él siempre lo decía, todo empieza con el autoconocimiento. La frase de Peter Drucker es, las carreras profesionales no se planifican, se desarrollan cuando uno conoce muy bien sus fortalezas, su modo de trabajar y sus valores. Cuando una persona es consciente de dónde aplica, de dónde puede aportar valor, de cómo ejecuta su trabajo para aplicar ese valor, de qué entornos, de qué medios, de qué procesos, qué tipo de equipos. Y uno sabe, los valores son como el ADN, lo imprimes. Cada vez que tú tomas una decisión, tomas la decisión de agarrar un móvil en el suelo que está en el suelo y tienes opción uno, me lo meto en el bolsillo, opción 2, lo llevo a objetos perdidos. Ahí estás cogiendo el valor honestidad, y estás imprimiendo una decisión en base a ese valor. Como cuando te acuerdas de las tarjetas de crédito en los años 80-90 que tenías la maquinita esa que la ponías, ¿no? Y pasabas el papel, el carboncillo. El papel por encima, sí, 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 sí. Vale, pues eso es lo que estás haciendo con tus valores cada vez que tomas una decisión. Los estás poniendo a jugar. Entonces, si tú eres consciente de cómo aportas valor, de en qué tipo de entornos aportas valor y de qué valores tienes a la hora de tomar decisiones, de qué es importante para ti, tu carrera se va a desarrollar. Te van a llegar oportunidades, vas a tener las antenas levantadas, vas a ver cosas que encajan en eso que tú eres y las vas a tomar. Tú no puedes planificar tu carrera, es imposible. Es imposible. Más allá de 3 meses, es muy difícil saber. Y a un año ya empieza a ser en el mundo de hoy un poquito lo que los ingleses llaman wishful thinking. O sea, no es fácil, no es fácil. Por tanto, quizá esa pregunta que te hacen que a mí me han hecho en cientos de departamentos de recursos humanos, sobre todo en banca, cuando me estaban entrevistando para contratarme y demás, de cómo te ves dentro de 5 años, cada vez carece de menos sentido esa pregunta, ¿no? Lo que carece, mira, la pregunta puede tener sentido porque nos ayuda a ver cómo piensa la persona que tenemos delante, no tanto por la respuesta, o Ajá. sea, porque sepas lo que quieres estar en 5 años, ¿no? Yo cuando he preparado a gente para ir a entrevistas y hemos preparado esa pregunta, siempre digo, en 5 años estaré en un sitio en el que esté trabajando en problemas que me importen, en un rol que saque lo mejor de mí y con gente con la que comparto valores. Eso es lo que estaré haciendo en 5 años. El contenido no lo sé. Puede ser este, puede ser otro. Qué bueno. Háblame de cuando te decides ir a África, si no estoy mal informado, a fundar una gestora de inversión de proyectos de alto impacto. ¿Qué es el alto impacto? Nunca lo he terminado de comprender perfectamente bien. Bueno, es impact investing. Al final lo que nosotros, piensa que esto era el año 2012-2013, cuando todavía lo que hoy es el ESG era todavía una versión mucho más arcaica que era el Sí, RSC, ¿no? La responsabilidad social sí, corporativa. social Un corporativa. poco la lista de cosas que tienes que estar haciendo para que no te pillen en un renuncio. Era más o menos como se veía entonces, ¿no? Pues yo estaba en banca de inversión, en Morgan Stanley, yo tenía un muy buen amigo, Gonzalo Neves Correia, que es el CEO actual de Thirdway, ha seguido él, que estaba en JP Morgan y los dos estábamos bastante cansados
del mundo bancario. Y, y los dos leímos, no sé si has leído el libro de La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. Sí, 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 Bueno, sí, pues, sí, sí, sí. pues los dos estábamos leyendo ese libro a la vez, ¿vale? Y estábamos entre la frustración que teníamos porque no teníamos margen de maniobra en los roles en los que estábamos, que teníamos ya un cierto cansancio, llevaba ya 10, 12 años en banca de inversión, y el hecho de que ese libro a mí y a otros a otros millones de lectores que han leído el libro, eh, nos abrió la cabeza a una manera de entender la vida profesional completamente diferente. O sea, Tim desde entonces ha constituido un referente brutal, pero es que trajo a la mesa una manera de pensar. Yo creo que ese libro fue el que marcó el final del siglo XX y el principio del siglo XXI, ¿vale? En términos de cómo pensar en tu carrera. Entonces los dos lo leímos, nos metió el gusano en el cuerpo, empezamos a hacer un poco tal y dijimos, mira, ¿qué podríamos hacer juntos? Ya teníamos un portfolio de inversiones que hacíamos los dos un poquito pues, por nuestra cuenta. Y entonces su familia, la familia de Gonzalo, estaba basada, vamos, había empezado un grupo familiar son portugueses, cuyo origen era en Mozambique. Mozambique fue una colonia Ujú. portuguesa hasta los 90 y pues desde los 50, 60 pues habían estado allí, ¿no? Y me dijo, mira, Rafa, acaban de descubrir el cuarto yacimiento de gas natural más importante de la historia. 4 trillones de pies cúbicos de gas en la frontera entre Tanzania y Mozambique. Mozambique tiene un PIB per cápita de $600. Si tú miras a lo que ha pasado en otros países del oeste de África, pues esto está en el este, ¿no? En el oeste de África, donde se ha descubierto petróleo o hidrocarburos, pues el PIB se ha multiplicado por entre 5 y 10 veces en muy pocos años. Va a haber muchas oportunidades para ayudar a negocios a crecer, a financiarse, a comprar otros negocios, y va a haber oportunidades para invertir, para poner dinero a trabajar en cosas que puedan tener sentido. Entonces empezamos a pensar en eso y luego nos dimos cuenta que lo que quizá tenía un ángulo que era todavía mucho más innovador es cómo podemos hacer que el capital privado gane dinero con oportunidades que además dejan un impacto social, ambiental, etcétera, Ujú. muy positivo, ¿no? Entonces empezamos a pensar en, oye, ¿qué pasa si somos el primer banco de inversión enfocado en impact investing? Bueno, pues empezamos informalmente ya en 2013, pero formalmente en el 1 de enero del 14, 3 socios, añadimos a un tercer socio en la ecuación y empezamos a viajar a África. Montamos una oficina allí, levantamos capital para nuestra propia entidad, porque necesitábamos gasolina para poder crecer el equipo y generar oportunidades de inversión. Y bueno, pues cuando yo me fui en 2019, en 2018 a finales, eran 40 y pico personas, con 4 oficinas, con un negocio ya sostenible, etcétera, etcétera. El negocio ahora ya pues ha crecido muchísimo y, y ahí siguen, ¿no? Pero ese fue el gran reto. El reto era un reto filosófico de cómo puedes romperte el coco a pensar en soluciones que puedan ofrecer al capital privado retornos decentes y también poner a jugar otras fuentes de capital que necesitan estar haciendo determinadas inversiones y que muchas veces no tienen el conducto de capital privado que les puede permitir entrar Ujú. en ciertas oportunidades. Y quisimos cumplir con ese rol. Y fue, pues, mira, fueron 5 años increíbles. Gonzalo ahora mismo es un hermano de otra madre para mí. Pero sobre todo lo que aprendí de la vida, de mí mismo, del riesgo, de la familia, probablemente esos 5 años han sido la mayor fase concentrada de aprendizaje de mi vida. Bueno, tienes un libro que se llama La carrera infinita, que bueno, ya está en Amazon para cualquiera que quiera comprarlo. Y es que yo tengo una pregunta relacionada también, bueno, has comentado de esto que te voy a preguntar, lo has hablado en muchas ocasiones en la newsletter, supongo que en el libro también hablarás de ello, y es que me llama mucho la atención cuando veo a alguien que de repente lo peta muy fuerte, es decir, que de repente sale en todos los medios, en todos los lugares, de la noche a la mañana, y abro comillas, de la noche a la mañana. ¿Qué opinas del éxito repentino? ¿Realmente es repentino o hay mucho detrás en base a tu experiencia y con todos los, vamos a decir, directivos, CEOs y personas que te relacionas? ¿Realmente cuánto hay de repentino y de suerte y cuánto hay de trabajo profundo, de deep work en la parte de atrás? Pues mira, el 95% de las veces los éxitos de la noche a la mañana son éxitos que vienen cocinándose los últimos 10 años. Lo que pasa es que se cocinan fuera de los focos, que es cuando hay que trabajar.
Eh, yo creo que escribir o sea, por ejemplo, La carrera infinita es un libro que está ya en su segunda edición, en solo 4 o 5 meses que llevamos, está yendo muy bien. Uno no escribe estos libros para hacerse millonario, en No, absoluto, no, pero, doy fe. lo haces para impactar a más gente, ¿no? Yo siempre pensaba en mi actividad a la hora de poder ayudar a gente a desarrollar su carrera y, bueno, pues de vez en cuando hago algo de coaching a nivel muy senior, que obviamente pues solo puedo coger unas pocas personas al año y eso pues tiene unos fees muy elevados. Luego tengo cursos online en el que por cientos de euros pues puedes tener acceso a la manera en la que yo pienso en toda mi metodología y demás. Por 22 euros tienes acceso al libro, ¿no? Y dentro de poco, pues estoy trabajando en un bot que tendré en mi web en el que voy a volcar todo mi contenido, todo lo que sé y todo lo que he hecho en el pasado para que por muy pocos euros por pregunta, incluso céntimos por pregunta, la gente pueda hacerle preguntas a todo mi conocimiento en lenguaje natural, ¿no? Si piensas, lo que te acabo de escribir es una curva de potencia. En la parte de la izquierda, la más elevada, tienes muy poca gente, pues obviamente con una inversión importante, y a la derecha tienes céntimos de euros, miles de personas potencialmente, ¿no? Yo siempre he pensado en mi carrera de esa manera, en intentar ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Oye, ¿que eso tendrá éxito o no tendrá éxito? Pues no lo sé. Desde luego ese libro lo que es el resultado de un programa de coaching que yo diseñé cuando estuve en la Universidad de Columbia haciendo mi máster allí, de coaching ejecutivo organizacional, 6 carreras profesionales en 25 años, no sé, 150 libros leídos, muchos de ellos tocando directamente sobre el tema. Entonces me dices, ¿ese libro te lo has inventado de la noche a la mañana? No, tiene muchos días in the making y es lo que suele ocurrir. Al final, yo siempre digo que lo importante es saber que tú tienes tu tiempo y tu espacio para trabajar fuera de los focos, dedicarle ese compromiso absoluto del que hablábamos antes y pensar siempre en que lo que hagas tenga un impacto en la gente, ayude. Si es que no hay mayor satisfacción que te escriban por LinkedIn, como me suele ocurrir, y por mail. Y esta noche, de hecho, tenemos la firma en la Feria del Libro de Madrid de libros y un montón de gente que va a venir a que le firme el libro. A mí, de verdad, me impacta personalmente muchísimo que la gente diga que va a hacer el esfuerzo de ir al retiro con un libro que ha comprado para que se lo dedique, ¿no? Esas cosas te dejan, a mí me dejan siempre muy impactado. Bueno, créeme que yo iría, ¿eh? Si estuviera allí, eso Muchas seguro, gracias. segurísimo. Oye, has dicho, y ya estamos terminando, vamos a ir finalizando ya el podcast de hoy. Tengo dos últimas preguntas. Y la primera es, has dicho, generalmente se está cocinando ese éxito durante los últimos 10 años. Hoy vivimos en una sociedad, en un mundo en el cual todo el mundo quiere hacerlo todo rápido, todo ya, quiere ganar dinero, tener éxito, lo que sea, empresas enormes, ya, alcanzar un puesto directivo mañana. ¿Crees? Y hace poco, no sé a quién le escuché o a quién le leí, igual fue a ti, que decía que de media todo esto tarda 10 años. Y tú has hablado ahora justo de los 10 años. ¿Es casualidad o realmente hay algo ahí por detrás que me puedas decir para aguantar esos 10 años empujando? Mira, eso, la teoría de los 10 años es la traducción de las 10.000 horas de Gladwell, ¿vale? Del libro. Las 10.000 horas que necesitas para convertirte en experto en algo. Si tú piensas que tu carrera tiene más o menos 80.000 horas, pues estamos hablando de 10 años de vida, ¿no? Entonces, al final, los 10 años lo que necesitas es tener ese foco en producir cosas que puedan ayudar a la gente. 10 años de carrera profesional son muchos o son pocos. La inmediatez de hoy en día no ayuda. Yo creo que además, fíjate, no ha existido nunca antes una oportunidad tan asimétrica, y esto ya lo he escrito varias veces, para aquellos jóvenes. Los jóvenes de hoy son muy diferentes a los jóvenes de hace unos años y tienen esta sensación de inmediatez, han nacido en las redes sociales, por tanto todo tiene que ser inmediato, todo tiene que ser bonito, no se sufre en público, se triunfa en público, pero no se sufre en público. Entonces, hay que empezar a desterrar eso. Nosotros en Talengo tenemos un plan a 20 años. O sea, Warren Buffett tiene 93 años. El 90% de su patrimonio actual, el 90% lo ha generado después de la edad normal de la jubilación. Eso es el interés compuesto. Entonces, si tú no eres capaz de tener una visión
de lo que quieres hacer, que no quiere decir hacer lo mismo 10 años, ojo, quiere decir seguir enfocado en ese impacto y en ir tomando los diferentes caminos que salen del camino central, donde tú crees que a cada paso vas añadiendo ese impacto superior. Vas asumiendo responsabilidades diferentes, vas creciendo profesionalmente, vas poniéndote tú en solfa, vas retándote a ser una versión mejor de ti mismo, y eso lo que consigue es que al final las oportunidades a las que vas llegando, tú vas haciendo interés compuesto sobre ti mismo. Pero la gente lo corta. La gente está una cosa 6 meses y si no ha funcionado, hace una cosa completamente diferente. Cuando lo que hay que pensar siempre es qué puedo llevarme de lo que acabo de hacer para ponerme delante de una situación a lo mejor nueva en la que pueda aplicar parte de eso, en la que pueda no interrumpir ese compounding, ese interés compuesto sobre mí mismo. Esa es una carrera profesional bien llevada. Es una carrera profesional que no tiene que ser lineal en un solo puesto de trabajo 20 años. Lo que tiene que ser es lineal y en interés compuesto, dejando que el interés compuesto haga su magia, en una dirección de crecimiento y de asunción de problemas cada vez más importantes. Y si haces eso, con esa vocación de largo plazo y de crecimiento personal, como decía Peter Drucker, las oportunidades se te van a presentar. Es que el problema es que la gente no deja que las oportunidades se le presenten. La gente no se pone en situación de que le golpee la suerte. Ese es el gran problema. Y ya por terminar, Rafa, una pregunta de cierre. ¿Crees que los humanos solo nos movemos por dinero? No, no. De hecho, escribí la última newsletter del sábado pasado, hablaba un poco de esto, ¿no? Tocando otro tema, pero cuando la gente dice, oye, pero Elon Musk, ¿pero por qué quiere más millones? O Warren Buffett, ¿para qué quiere más millones? Es que los millones a partir de un determinado nivel tienen rendimientos decrecientes en términos de el confort que te pueden generar y la felicidad que te pueda dar. Que el dinero no da la Ujú. felicidad, pero las condiciones que se crean con el dinero muchas veces te quitan problemas, que no es muy diferente, ¿vale? Pero no, al final el dinero, a partir de un determinado nivel de cobertura de necesidades, y uno pone el nivel donde uno quiere, ¿no? Es un marcador como en un partido de fútbol. Lo que te está diciendo el dinero es el impacto que estás teniendo en el mundo y además el impacto relativo a lo mejor a otros, a gente que le pueda interesarte en ese tipo de competición. Mira, te voy a poner un ejemplo. Ayrton Senna, campeón 3 veces mundial, campeón del mundo de Fórmula 1, que se mató en el Ujú. 94. En la temporada 93, su última temporada con McLaren, el tío firmó un contrato por carrera de $1.000.000. Y si el dinero no estaba en su cuenta el miércoles anterior a la carrera, él no cogía un avión y iba al circuito. Él no necesitaba, en aquel momento era el mayor contrato de la historia si sumabas todos los meses, o sea, porque al Sí. final, en todas las carreras, porque al final en aquel momento no se ganaba ese dinero, ¿no? Que se gana ahora. Y él lo decía, dice, no necesito el dinero, pero necesito ver que soy importante para el equipo. Ese $1.000.000 por carrera es una manera de que el equipo me diga, contamos con el valor que nos aportas, eres importante por el equipo, te valoramos. Para mucha gente, que son a high performers en cualquier campo, el dinero no deja de ser una vara de medir el impacto y no necesariamente un signo de codicia. Y eso es lo que muchas veces la gente yo creo que no entiende. Bueno, Rafa, oye, te lo agradezco muchísimo este ratito que hemos estado juntos. Me voy a escuchar mi propio podcast, cosa que no he hecho en 110 capítulos. No he reescuchado ni un solo capítulo nunca, ni un vídeo, nunca lo veo otra vez, pero te aseguro que este lo voy a escuchar 2 y 3 y 4 veces. O sea, ya te lo adelanto. Así que antes de irnos, Rafa, 1.000.000 de gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Si cualquiera que no esté escuchando, ¿dónde te puede localizar? Pues mira, nosolosuerte.com, animo a todo el mundo a suscribirse, tiene una tasa de apertura del 60% y vamos, y se desapunta muy poquita gente, y creo que a la gente le está gustando. Me podéis localizar en LinkedIn, en breve me podréis localizar también en rafaelsaranteses.com, me podéis localizar en Talengo, así que bueno, hay varios puntos de contacto ahí. Por supuesto, pues desde hace ya meses podéis localizar La Carrera Infinita en Amazon, en cualquiera de los formatos y en otras 300 librerías de toda España. Bueno, Rafa, un auténtico placer. 1.000.000 de gracias. Gracias a ti, Borja, un abrazo fuerte.